Bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia, nuevamente con ustedes para compartir con nuestros invitados e invitadas sobre los temas que hacen noticias, que hacen portadas, que hacen titulares y que usted sigue en redes sociales, en medios de comunicación. Esos temas sobre los cuales hay distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintas opiniones, distintos enfoques. Hoy nos acompaña el dirigente del Partido Libertad Refundación, Gilberto Ríos. Bienvenido, Gilberto. Gracias, Miguel, por esta invitación. El famoso Grillo. Sí. Gracias por esta invitación y alegre de estar en tu programa. Voy a aprovechar, tengo muchos años de conocer a Gilberto, para recordarles de dónde viene el nombre de Grillo. Sí. Y tiene que ver con las letras de tu nombre, la ¿verdad? inicial de mi nombre es Gilberto y Río, ¿verdad? G. Río, Grillo. Ya desde la universidad, en el movimiento estudiantil, ya me decían Grillo, y entonces ya me quedé con ese mote. Y también porque mi padre, que también lo conociste, ¿verdad? Que en paz descanse, se llamaba Gilberto Ríos, y alguna forma de diferenciarnos, porque eso de tener el mismo nombre de topa es un poco incómodo. Entonces yo era el Grillo y era don Gilberto, entonces por eso también lo utilizaba con frecuencia. Nuestro recordado Gilberto y Ninfa, tus papás. Sí, así es. Gilberto, es inevitable preguntarte, estamos finalmente en un gobierno de Libertad de Refundación, no habíamos tenido la oportunidad de coincidir en un medio de comunicación. Sí. Costó mucho llegar al poder. Muchísimo, fue una batalla, una lucha del pueblo hondureño de más años que los que data, digamos, la fundación de nuestro partido o de la resistencia. Es decir, sectores no oligárquicos pelearon desde hace mucho tiempo por tener una expresión política, por ser una opción de poder. Lo hicieron también los movimientos sociales por querer cambiar el país, lo hicieron los movimientos populares, organizaciones incluso político-militares en su momento, ¿verdad?, con otras opciones, porque pues se rehusaba esa forma de gobierno que concentraba tanto la economía como el poder en una pequeña élite. Y finalmente lo logramos con una gran amalgama de diferentes sectores de la sociedad, donde la verdad es que la coincidencia es no ser, digamos, de esa élite. Yo creo que ese es el gran punto de partida. Y ahora que estamos en el poder, efectivamente teníamos razón, es un grupo muy pequeño de apenas 10 familias que concentran más del 90% de la economía del país, que han utilizado el Estado como su instrumento y que más específicamente durante el gobierno de Juan Orlando Hernández modificaron las leyes hasta para no pagar impuestos, ¿verdad? De tal manera que hoy una de las batallas que tenemos como gobierno es la aplicación de la Ley de Justicia Tributaria, porque solo en estos 14 años que ese sector dejó de pagar impuestos, el Estado dejó de percibir 568.000 millones de lempiras, lo que equivale casi a 22.000 millones de dólares. Es decir, podríamos pagar cash la deuda externa y todavía tener unos 2.000 millones de dólares para inversión en desarrollo, o proyectos como el tren interoceánico podrían ser financiados perfectamente por el Estado si esos impuestos se hubieran percibido. Entonces el daño que le ha causado ese sector al país, a todos los demás sectores del país, y en esto digo burguesía nacional, comerciantes, pequeños empresarios y trabajadores, han sido afectados por esa élite oligárquica que ha concentrado la riqueza nacional. Ok, llegar al poder tomó tiempo. Estamos hablando de política, se dio una coyuntura ideal para poder acceder al poder, pero el reto de la política es mantenerse en el poder. ¿Cómo hacerlo con una coyuntura tan complicada, con problemas estructurales, con fuerzas de oposición y también con retos importantes? Pues los problemas de Honduras no se resuelven en 2 años. Sí, yo pienso que primero, digamos, viniendo como de afuera para adentro, tenemos que ver que hay en la región digamos, un tutelaje histórico por parte de Estados Unidos para que las fuerzas conservadoras se mantengan en el poder. Han habido ciclos donde lo ha perdido, como en el primer ciclo de la izquierda latinoamericana, del 2000 al 2009, que terminó acá. Hoy hay un segundo ciclo, hay un debilitamiento importante del imperialismo y sus formas de controles en nuestros países. Y hoy mantenernos en el poder va de hacer una buena gestión de gobierno, primero, eso es lo más importante, y lo segundo, de mejorar las comunicaciones en el sentido de mostrar qué es lo que se ha hecho con un gobierno bien administrado. Ahora, en eso tenemos mucho que perder porque el 98% del espacio radioeléctrico del país prácticamente pertenece a esa élite económica y como hemos estado diciendo en los últimos talleres al interno de nuestro partido, pues la comunicación más elevada, digamos la más efectiva
o la forma más avanzada de comunicación es la organización popular, ¿verdad? El cara a cara, las estructuras de base, y eso es lo que estamos trabajando para mantenernos fuertes, ¿verdad?, de cara a las elecciones del próximo año y desarrollar un proceso electoral democrático donde pues el candidato o la candidata que emerja de nuestro partido sea también el próximo presidente o presidente de Honduras y dé continuidad a este proceso de refundación. Gilberto, Libertad y Refundación ha tenido un núcleo duro de militancia que fluctúa entre 500 y 600 mil personas, tiene picos importantes de participación en el 2013, en el 2017, en el 2021, pero sin duda alguna fue porque se coaligó con otras fuerzas, porque su propuesta fue atractiva, porque la coyuntura era favorable. ¿Cómo hacer para que esa simpatía por Libertad y Refundación les permita lograr el poder sin tener que depender de otros? Bueno, yo no descartaría la necesidad de tener alianzas. Yo creo que ambos sectores, tanto los sectores conservadores, van a ir en bloque y nosotros vamos a volver a ir en bloque, porque el 2013, por ejemplo, la primera vez que participamos, yo te hablaba de esa amalgama que era la resistencia, ahí habían sectores políticos, sociales, movimientos populares, exliberales, exnacionalistas, dicho sea de paso, o sea, habían de todas las expresiones. Luego, en el 2017, bueno, nuestro candidato fue el propio Salvador Narrala, ¿verdad?, con el partido en aquel momento anticorrupción. Y luego, ahora en el 2021, también hicimos alianza con el Partido Salvador de Honduras, con la Honduras Humana, con el Partido Innovación y Unidad PINU, y con sectores sociales y también sectores de liberalismo que se sumaron. Y no creo que vaya a ser una tónica distinta en este 2025, donde también vamos a llamar a grandes alianzas y creo que la oposición va a hacer exactamente lo mismo. ¿Con quién se podrían hacer esas alianzas? Bueno, con estos mismos sectores ya mencionados, ¿verdad?, que no son... que no están tan activos, digamos, la Honduras Humana yo no la volví a ver organizada, el PINU sí, ¿verdad? Es un partido histórico también del país, también yo creo que con un buen sector del Partido Liberal, ¿verdad? Ya que la división interna está cada vez marcada, y con otros sectores sociales que puedan surgir en estas coyunturas de aquí a 2 años, o bueno, con los mismos con los que estuvimos también la última vez. ¿Requiere Libre de un bipartidismo debilitado para mantenerse en el poder? Ya está, el bipartidismo está en su mínima expresión, ¿verdad? El Partido Liberal con apenas 300,000 votos, con una tendencia a la baja, con una división importante, sin un candidato visible. El Partido Nacional absolutamente desprestigiado, ¿verdad? Incluso con una candidatura del esposo. Entonces, el bipartidismo puede no ser el enemigo, puede ser base o alianza del nuevo enemigo electoral que surja, que podría ser un outsider, que podría ser un miembro de un nuevo partido o alguien que concite esa llamada neutralidad que algunos electores quisieran para no tomar partido, digamos, de un lado o del otro o no entrar en la polarización política e ideológica que existe en el país. Libertad y Refundación sigue siendo débil a nivel local. Los liberales, es cierto, a nivel presidencial no lograron en la última elección más de 360,000 votos, han drenado votos a las alianzas, pero en alcaldías el Partido Liberal se mantiene estable, 90, 95 alcaldías, el Partido Nacional 140, Libertad y Refundación ascendió a 60 y con el premio mayor de la alcaldía de San Pedro Sula y Tegucigalpa, ¿no es por ahí la clave del crecimiento de Libertad y Refundación? Es donde más bien tenemos que apostar, sí, tenemos que apostar. Tenemos departamentos consolidados como Santa Bárbara, ¿no? 22 de 28 alcaldías. Olancho, por supuesto. Colón, efectivamente, que han sido los bastiones, ¿verdad? Y también Francisco Morazán, bueno, tiene 28 municipios, un departamento verdaderamente difícil, pero la alcaldía de Tegucigalpa para mí es un hecho que nos vamos a reelegir ahí, sobre todo con Jorge Aldana, ha hecho una extraordinaria gestión, tiene mucha simpatía y ha demostrado mucha voluntad de trabajar al frente de la alcaldía. Es efectivamente un desafío para nosotros que el partido tenga mayor penetración porque en el territorio nacional, porque esas alcaldías que sigue ganando, por ejemplo, el Partido Nacional, mayormente son alcaldías de lugares súper pobres, súper deprimidos, y es básicamente su principal alimento electoral, la pobreza, ¿verdad? Porque son votos fácilmente comprables, manipulables, y donde la ignorancia también impera mucho, ¿verdad? Si uno escucha a los medios de comunicación que llegan a estos lugares, o los liderazgos políticos cuando hablan, es verdaderamente penoso, ¿verdad? Son líderes que tienen un discurso del siglo, si no XX, XIX, ¿verdad?
y que no se adapta a las necesidades del pueblo ni tampoco al contexto del país. ¿Cuál es el reto de Libre para lograr este acompañamiento de alcaldías que, al menos teóricamente, y tú eres una persona versada en marxismo, eres una persona versada en el socialismo, ¿cuál podría ser la ruta para que las personas que teóricamente deberían ser adherentes del partido lo sigan ustedes y no se mantengan siguiendo las fuerzas tradicionales? Bueno, primero, aclarar una cosa, ¿verdad? Tanto este gobierno de la presidenta Xiomara Castro como el otro gobierno del Partido Libertarios Fundación, si se logra consumar esta victoria, no son gobiernos netamente socialistas, son gobiernos primero, el de Xiomara claramente de transición, ¿verdad? Con un enfoque bastante liberal en el sentido doctrinario, ¿verdad? Las medidas que nosotros estamos tratando de implementar en este gobierno, pues yo como marxista te digo, no hay ninguna que sea de corte socialista, ninguna, no hay ninguna sola medida. Todas son de correcta administración del Estado dentro de la lógica del modelo liberal, no neoliberal. Todas son medidas sí con asistencia social o lo que conocemos como el Estado benefactor, que también es una versión del liberalismo, pero que si lo contrastamos con el modelo neoliberal, son altamente revolucionarias, progresistas, de avanzada, ¿no? Entonces yo creo que estamos muy distantes de hablar de socialismo. Y fíjate que te voy a dar una anécdota, ¿no? El miércoles pasado nos reunimos con el embajador Yu Bo de China aquí en el país, y entonces dijo: nosotros en la República Popular de China nos estamos preparando para que en el año 2085 ya tengamos las bases para el socialismo. Imagínate que 2085. Y entonces yo le escribí un texto al canciller que estaba en la mesa: van lento estos chinos, nosotros ya somos socialistas democráticos, le decía yo en broma, ¿no? Pero efectivamente el socialismo debe ser desarrollo, prosperidad, economía avanzada, y para eso pues un país que no sea medianamente industrializado, un país que sigue produciendo materias primas, un país que no agrega valor a la materia, un país que no tiene ni siquiera una mediana industria poderosa, es muy difícil que de él podamos hablar de un pleno socialismo, ¿verdad? Estás describiendo un estado semifeudal. Precapitalista, semifeudal, o podemos decir también periférico al capitalismo central, ¿verdad? Porque somos proveedores de materias primas a las grandes potencias, pero importamos todo lo que andamos puesto, ¿verdad? Desgraciadamente es importado, y nosotros deberíamos tener algunas medidas proteccionistas, que sigue siendo una lógica liberal, ¿verdad? Para desarrollar nuestros propios mercados. Si usted se fija, la conversación va a ir circulando por este rumbo. Gilberto, de entrada, reconoce que tienen retos importantes a la hora de aprobar una ley de justicia tributaria, una serie de medidas que él identifica como medidas que realmente no le distinguen de otros estados periféricos, liberales, que aspiran a ser neoliberales o por lo menos con algún crecimiento económico, pero vamos a hablar de algunos de esos retos que el Estado de Honduras ha vivido, ha tenido: la corrupción, la impunidad, y cómo todo ese tipo de desafíos impiden no solamente al gobierno de Xiomara Castro, sino a cualquier otro gobierno que llegue al país poder hacer frente a los grandes problemas de Honduras y llevar al país por una senda de desarrollo. Vamos a ir a unos mensajes, Gilberto. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICEN, una nueva conciencia, hoy con el dirigente del Partido Libertario Fundación, Gilberto Ríos. Vamos a hablar del gobierno, vamos a hablar de la oposición, vamos a hablar de la conflictividad que a nosotros muchas veces nos sorprende, pero que en Libertario Fundación consideran clave para que el partido avance y para que el país encuentre una nueva ruta. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Hoy estamos conversando con el dirigente de Libertario Fundación, Gilberto Ríos. En la primera parte estábamos hablando de temas que pueden parecer en algún momento como que uno está teorizando, como que está haciendo análisis. No, yo quiero que usted se dé cuenta que no es que nos vamos a quedar haciendo una plática académica entre amigos, no. Vamos a hablar de los problemas de Honduras. Y Gilberto ha reconocido que hay problemas estructurales, que el país le falta mucho para
poder lograr lo que precisamente el gobierno de Xiomara Castro anda buscando, que es un país que transite por la senda del socialismo democrático. Del desarrollo. Del desarrollo. Más allá de la etiqueta que le querramos poner, porque eso también puede ser muy estigmatizante, ¿verdad? Y ahora que, bueno, yo he sido un defensor del socialismo y un propagandista del socialismo, decía Lenin, ciencia para los cuadros, ideología para las masas, ¿verdad? Eso es una cosa que podemos estar vociferando, pero a la hora de lo concreto, de cómo desarrollas las fuerzas productivas de tu país, de cómo das más oportunidades para todos, no importa el nombre que le pongamos al modelo, pero sí tenemos obstáculos comunes que efectivamente frenan a todos los sectores de la sociedad. Y uno de ellos es haber entregado el desarrollo del país al capital transnacional principalmente, ¿verdad? Y a los administradores del capital transnacional en Honduras, que son lo que nosotros llamamos oligarquía, que son bastante mezquinos con los trabajadores y con el pueblo hondureño. ¿Cómo crear riqueza, Gilberto? Se necesitan recursos, se necesita gente con educación, se necesita capital, se necesita dinero para producir y especialmente se necesita mano de obra. Todo eso lo tenemos en el país. Dinero ahí está. Mirá los informes de sobre liquidez anual de los bancos, por ejemplo, estacionados, 385 mil millones de lempiras al año completamente estacionados, porque tenemos una élite que no solo acumula, sino que no reinvierte o no invierte en el país. Entonces, los capitales son sumamente temerosos, pero más los hondureños, pareciera, ¿no? Y hay mucha de ese capital que también se traslada a bancos en el extranjero. Ya para el 2000, economistas como Marcelino Borjas calculaba que había más de 15 mil millones de dólares de los bancos hondureños depositados en bancos en Miami o en Estados Unidos principalmente, ¿no? Lo que significa que toda esa riqueza nacional no se reinvierte en el país, sino que se saca del país, incluso se invierte afuera de Honduras, y eso ya te dice que tenés dinero. Mano de obra, bueno, mira, miles de estudiantes universitarios graduados. Tal vez la calidad, yo sí, sinceramente, con todo el respeto que estos muchachos y el esfuerzo enorme que ellos han hecho, pues yo la cuestiono, porque el conocimiento está avanzando a una velocidad extraordinaria y la Universidad Nacional todavía no se termina de adaptar a ella. No solo la universidad gradúa estudiantes universitarios, sino también las universidades privadas, ¿verdad? Hay una fuerte componente de universidades privadas ahora en el país, más de 20, y creo que en cuanto a conocimiento, a potencialidades, una gran cantidad de hondureños también graduados en el extranjero, ¿verdad? Que son de mucho talento, también podría estar a disposición del desarrollo nacional si logramos concretar un plan de desarrollo nacional. Primero estamos poniendo el orden en la casa, el tema del combate a la corrupción, el tema de poner de pie las instituciones que estaban completamente caídas con la narcodictadura, pero es como, bueno, aquí sí nos vamos a poner académicos, sobre todo para los que estudian física, es como el tema de la entropía, ¿no? Y el orden. Tenemos todos los elementos en nuestra sociedad, lo único que hay que ponerlos en orden para que puedan funcionar con alguna sinergia y hacer avanzar el país. Esto ocupa de mucha voluntad política y de pelear contra aquellos que viven muy bien de mantener el desorden en el país. Se ha criticado al Partido Libertario Fundación en el ejercicio del poder de inexperto, de que muchas de las personas que están en los puestos no han logrado administrar y ejecutar con eficacia lo que se ha planificado, o incluso se ha dicho que la planificación ha sido insuficiente. ¿Bastarán los menos de 2 años que quedan para las elecciones para poder dar el campanazo y mostrar que Libertad y Refundación sí tiene la fórmula para sacar adelante el país, Gilberto? Bueno, si lo vemos en cuanto a los índices macroeconómicos, digamos, somos el segundo país que creció más en la región, disminuimos a la mitad la inflación el segundo año, hay una inversión social importantísima en el país. Nunca antes se habían construido tantas carreteras, caminos productivos, reparado tantas escuelas. Nunca antes se había subsidiado más de 1 millón de hondureños con el tema de la energía eléctrica. El subsidio al combustible, que también es de una medida de carácter general. Si nosotros sumamos toda esa cantidad de dinero, además lo que se activa el propio país en cuanto a empleo con esta inversión nacional, eso no tiene precedentes. Ese verdaderamente es el camino, pero con un poquito más de carne, diría la gente, un poquito más de ingresos. Se ha aumentado también la recaudación fiscal, hay evidentemente una ejecución con mucho mayor transparencia que la que teníamos en años anteriores. La vara que dejó Juan Orlando es muy bajita como para que nos queramos comparar con ella, ¿verdad? Sería muy cómodo decir, ¿verdad? No, que nosotros somos mejores que la narcodictadura. Pues sí, eso desde el primer mes, ¿verdad? Pero el desafío, o sea, todo lo que tenemos que hacer todavía no se va a resolver en 20 meses,
se tendría que resolver en muchos gobiernos que no necesariamente de nuestra denominación, te lo digo como analista, que ejercieran el poder, ¿verdad? Con transparencia y conciencia social, porque aquí lo que más duele es que seamos un país con 60% de pobreza y que haya corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Eso es robarle la comida a millones de niños, hombres, mujeres, ancianos, ¿verdad? Que trabajan incluso y que no se le da lo que se merece, digamos, desde el punto de vista salarial o de garantías sociales, pero que el país sí tiene perfectamente las condiciones para dárselo, ¿no? Entonces sí es difícil que en 48 meses que dure un gobierno vos podás realmente cambiar la parte estructural del país, que además depende de también otras condiciones internacionales. Bueno, en ausencia de otro compareciente en el foro, se ha mencionado que, por ejemplo, para poner dos indicadores que has mencionado, en el tema de la inflación, en cierta manera el país se ha beneficiado también de una mejora en la situación de la economía internacional que ha permitido precisamente la recuperación post-pandemia, le dicen. Y también en el caso de otros factores, como por ejemplo el tema del subsidio, el tema del uso de recursos, que ha sido a costa del uso de las reservas internacionales y tener al país en este momento con una captación de recursos que no es superior a lo que normalmente hubiera sido, sino que venía en la misma curva que se había tenido en los años anteriores. Cuando tú escuchas personas que cuestionan al gobierno de Libertad y Refundación y son tan severos a la hora de cuestionar los avances, por pequeños que sean, ¿cuáles crees que sean las intenciones? ¿Son realmente una sana crítica o sencillamente atacar para que la gente no vea los resultados? Sí, porque por ejemplo, vaya, con este tema de la inflación, el primer año estábamos, recuerde que Xiomara asume en febrero, ¿verdad? El 27 de enero, básicamente febrero, comienza la guerra de Ucrania, empieza el encarecimiento de los combustibles, estábamos importando el 40% de la inflación que teníamos en Honduras, era inflación importada. Y obviamente eso disminuyó en la medida que los mercados se fueron un poco acomodando. También es cierto que la pospandemia, ¿verdad? Por sí misma, ¿verdad? Volvió a acelerar la economía, pero eso es completamente insuficiente y todavía se queda pequeño, digamos, en cuanto a las medidas del apoyo, o sea, de las medidas macroeconómicas de la presidenta Xiomara, que efectivamente le dan una inyección a la economía. En cuanto al endeudamiento, te voy a poner el caso exactamente el primer año. El Estado recauda 144 mil millones de lempiras en el año 2022, perdón, y solo en sueldos y salarios el Estado gasta 87 mil millones de lempiras y solo en pago de deuda externa se pagan más de 60 mil millones de lempiras. Es decir, que si vos querés, bueno, tenés que endeudarte. Para inversión hay muy poco. No, al contrario. Para terminar de pagar la cuenta corriente del Estado tenés que endeudarte, ¿verdad? Por encima de los 3 mil millones de lempiras, solo para hacer el cálculo, como te digo, el primer año. Entonces, lo único que podés hacer es desacelerar el ritmo de endeudamiento, ni siquiera dejar de endeudarte. Entonces, no han dejado de pagar los compromisos. De hecho, el ministro Marlon Ochoa ha anunciado que se va a tratar de colocar más bonos soberanos porque se necesita traer recursos frescos. Efectivamente, pero estamos al día con los pagos de deuda. Lo que pasa es que nos sale muy caro. Este año estamos pagando ya 67 mil millones de lempiras en deuda, ¿no? Es demasiado, pero en relación a lo recaudado y al crecimiento que hemos tenido económico, que es positivo, ya no es el 50% del presupuesto general, sino que es apenas 47%. Ese 3% nos ayuda, nos sirve. Y por eso tuvimos que recurrir a las reservas internacionales para tener una deuda menos grosera que la que hemos tenido con la banca privada nacional. Les recuerdo que los 20 mil millones de dólares que nosotros debemos, 10 mil se los debemos a la banca privada. Y se fue esa deuda principalmente contraída por el gobierno de Juan Orlando Hernández. ¿Es a eso a lo que le llamas problemas que se vienen arrastrando, problemas estructurales que impiden crecer? Efectivamente, porque el dinero más caro se lo hemos comprado a la élite cuando la élite ha estado justamente en el poder. Entonces, ha aprovechado ese mecanismo, ¿verdad?, para utilizar el dinero del Estado de Honduras, ¿verdad?, para prestarle dinero al Estado de Honduras, pero a unas condiciones tremendamente desfavorables para el pueblo hondureño. Y de hecho nos sale siempre mejor endeudarnos con organismos como el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con tal estos mecanismos no nos condicionen la política económica hondureña, porque por ejemplo ahorita estamos de buenas con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario está de acuerdo con la Ley de Justicia Tributaria, pero el Fondo Monetario fue también el culpable de que quebráramos la ENE.
y que privatizáramos el ENE y que despidiéramos más de 3.000 trabajadores del ENE y que nos dejaron una deuda de más de 90.000 millones de lempiras, ¿verdad? Y que ahora incluso esa deuda también ha costado mucho refrenarla y se ha avanzado muy poco en ese campo de la energía. Entonces, evidentemente, tenemos que replantear también nuestras relaciones internacionales y creo que la presidenta Xiomara lo ha hecho muy bien cuando ha recurrido a los BRICS, a la CAF, ¿verdad? Ahora mismo a China y a otras, digamos, relaciones bilaterales que nos pueden traer a nosotros fondos frescos y otro tipo de cooperación a la que hemos estado acostumbrados. Es decir, buscar alternativas. Además que es un mundo globalizado, ¿verdad? Ya no es un mundo donde Estados Unidos sea hegemónico, sino que hay otros bloques, ¿verdad?, económicos importantes que están interesados en invertir, como lo del tren interoceánico, que muy probablemente sea China uno de los grandes inversores, y ellos están interesados, pues sí, en cooperación, pero obviamente están llegando, lo que quieren es llegar más rápido a la costa este de Estados Unidos, que es la gran consumidora del mundo, ¿verdad? Estados Unidos tiene una población de 340 millones de habitantes, y esos 340 consumen 5 veces más de lo que consumen los 1.430 millones de chinos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente, esos mercados son apetecibles para la gran potencia comercial que es China, y nosotros estamos en el tránsito para ahorrar días, horas, semanas a esas mercancías que pueden llegar más rápido a su destino. Si tuvieras que poner en una lista los 3 principales aciertos de estos últimos 2 años y un poco más de gestión de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, ¿cuáles pondrías y en qué orden? El primero, volver a la caja única del Estado, es decir, haber eliminado los fideicomisos, porque entonces la banca privada nos cobraba por administrar el dinero público. Digamos que ese para mí es el primero. El segundo, los niveles de ejecución con transparencia. O sea, la corrupción, básicamente, pues no hay grandes escándalos a este momento. Esperamos que no surja ninguno, pues es bastante riguroso el tema y engorroso, ¿verdad? El Estado de ejecutar presupuestos es realmente difícil. Tenés que tener todas las cosas en orden, y bueno, y lo otro, lo que diría, es la inversión en infraestructura, que es masiva. Pues nunca había visto, solo este año hay un presupuesto de más de 14.000 millones de lempiras que se van a meter en carreteras, y eso además se activa la economía local, regional. Por ahí un poco lo que decías, lo de cómo podemos avanzar en las alcaldías. Bueno, ahora se ha visto que hay un gobierno central más identificado con la población de tierra adentro y con los municipios, y eso podría también hacer variar una balanza electoral, porque se ha visto pues que hay una clara intención, una buena intención de desarrollar el interior de nuestro país. ¿Apuestan a crear empleo a través de este tipo de obras? Bueno, si hay más de 8.000 millones de lempiras ahora mismo ejecutándose dentro del país, eso ha creado una gran cantidad de empleos, ¿verdad? Estamos hablando de una gran cantidad de mano de obra, una gran cantidad de contratistas. Ya viste la Chico, con la que yo nunca esperé que tuviéramos tan buenas relaciones, ¿verdad? Que es la gremial de los constructores a nivel nacional. Están sumamente complacidos porque además los pagos se han hecho a tiempo y los procesos han sido transparentes. Y otra cosa que a mí me encanta escuchar, que te digo que me alivia mucho, es esto que muchos empresarios reconocen, que es la primera vez que van al Estado de Honduras y no tienen que pagar por hacer trámites. Eso a mí me parece fenomenal. Te lo digo, yo mismo he recibido llamadas de empresarios en que me dicen, me ayuda con tal cosa, y ahí le voy a dar. No, le digo, aquí no estamos cobrando por lo que nosotros nos corresponde hacer, porque ya era una costumbre, pues. Y eso también es bastante positivo, porque se está quitando esa vieja tradición de la corruptela de las oficinas públicas. Entonces, caja única, transparencia y inversión en obra pública. Efectivamente. Bueno, vamos a volver después de unos mensajes. Vamos a seguir conversando la perspectiva, la mirada de Gilberto Ríos sobre lo que se ha hecho bien. Le voy a preguntar al volver de los mensajes qué hubieran hecho diferente, en qué creen que se han equivocado. Ya volvemos a Cuestión de Enfoques con el dirigente de Libertad y Refundación, Gilberto Ríos. Estamos en ICN, una nueva conciencia. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques hoy con el dirigente de Libertad y Refundación, Gilberto Ríos, el popular Grillo. Él ya ha explicado que es nada más y nada menos que juntar la primera letra de su nombre y su apellido, G. Ríos, y suena como Grillo, ¿verdad? Sí. Y
Eso, al menos se trata de un buen sobrenombre, porque los hay, Sí. porque los hay muy feos, ¿verdad? Sí, también. A ver, Gilberto, te mencionaba los tres grandes, una priorización, obviamente, tú me dijiste en la pausa, hay más, ¿verdad? Claro. Pero después de 2 años y tanto, después de tanto esperar llegar al gobierno, si te pidiera lo mismo, 3 cosas que Libre no debió hacer y que ahora le están pasando factura. La primera, Salvador Narrala, digamos. No quiero ser grosero porque no empiezo con la autocrítica, ¿verdad? Pero sí, era parte de nuestro gobierno. Pero, Te puedo decir que Salvador opina lo mismo. Lo tuvimos aquí y piensa exactamente lo mismo, que su peor error fue haberse metido con el gobierno. Sí. Así que están de amor pagado. Bueno, estamos de amor pagado. Ajá. Sí, la segunda es no haber explicado a tiempo las dificultades que tenía la Sisi. Por ahí se está diciendo que nosotros la prometimos para los primeros 100 días. Porque la presidenta lo dijo en un... que le iba a instalar, dijo, obviamente uno entendía que se trataba de las gestiones, ¿verdad? Sí, yo creo que eso se explicó muy mal, hubo un error. La verdad es que cuando nos presentó la hoja de ruta Naciones Unidas es el organismo más burocrático del mundo. Y esto dicho nada más y nada menos, y aquí voy a cometer una infidencia, por Antonio Guterres, ¿verdad? En una de las ocasiones que la presidenta lo va a buscar, sin cita ni audiencia. Llega a Nueva York, se va a meter a Naciones Unidas, se está desde las 10 de la mañana esperándolo, la atiende hasta las 2 de la tarde para una reunión de 15 minutos. Y la presidenta va con un grupo de sus ministros, Guterres la atiende con otro grupo de sus asesores, secretarios, y lo primero que le dice Guterres, tiene toda mi voluntad, pero ayúdeme a vencer a toda esta burocracia. Imagínate, él mismo reconociendo. Y también cierta ingenuidad, porque después de todo Naciones Unidas es un organismo que depende bastante presupuestariamente del propio Estados Unidos, y cuando empezamos a atar puntos, el hecho es que si viene la Sisi va a terminar agarrando el hilo de la madeja de muchos capitales norteamericanos que mal invirtieron durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, tanto en las sedes como en negocios ilícitos, por supuesto, y esos son capitales que desgraciadamente la embajadora Dobu también defiende en el país, porque no dejan de ser inversiones norteamericanas, ¿no? Entonces ahí hay una mano, que es la mano gringa, que impide que la Sisi no avance. Yo creo que le hubiéramos apostado más, aunque igual ha sido difícil y han sido batallas cuesta arriba, al rescate de las instituciones de justicia nacional, que a la propia Sisi, que sí creo que va a venir, pero que no va a venir en el tiempo que todos nosotros esperábamos, ¿verdad? Mencionaste solo 2, pero entre líneas mencionaste la tercera. Hay un problema de comunicación difícil que creo que ha sido clave también para no comunicar bien. Lo dijiste en medio de la explicación. Es correcto. Se ha comunicado bien. No se ha comunicado bien. ¿Solo sobre la Sisi o sobre otros temas? No, sobre todos los temas. De hecho, ahí tenemos un problema también estructural. El 98% del espacio radioeléctrico del país, y estoy hablando también de plataformas digitales, están controlados por los mismos capitales bancarios, por los mismos capitales que nosotros llamamos oligárquicos y que mantienen un férreo control de la conciencia de este pueblo, ¿verdad? Pero los medios han abierto los micrófonos a los funcionarios, a los opinadores. Bueno, ahí hay otro elemento de autocrítica bien importante. Fíjate que nosotros tenemos funcionarios mudos también. Te lo digo yo, a mí que me toca en comunicaciones atender, pues el medio que me invita, ustedes lo saben, ¿verdad? Pero aquí no son mudos, Gilberto. O sea, pero no te dan mucho. Pero no te dan declaraciones, pero no te visitan un medio. No hay una conferencias de prensa, no, eso sí no lo hay. Y que las instituciones son muy limitadas para... Cuando vos vas, fíjate que yo me he encontrado, positivamente por supuesto, que hay una buena ejecución, que se han construido obras, que hay cosas que comunicar y no se comunican. Dame un ejemplo, volvamos al tema de los 3. Dime 3 cosas que se han hecho y que no se han cacareado suficiente. Bueno, por ejemplo, las carreteras, ¿verdad? Por ejemplo, la reparación de escuelas. Por ejemplo, los alcances de la política económica de Xiomara en cuanto a medidas macroeconómicas, que es más difícil la gente no las entiende porque son cosas muy numéricas, muy de efecto mediano, largo plazo. Muy abstractas, no hay una comprensión en el pueblo de este tipo de medidas, pero no hemos desarrollado, digamos, una técnica, y es un poco soñar de que cada una de las cosas que hagamos sea como el David contra el Goliat en cada coyuntura, digamos, mediática. Hoy digamos, ¿cómo se llama? O estos días, el Twitter que va a tomar beligerancia es que la presidenta contradijo al hijo, digamos, ¿verdad? Eso es lo que va a copar. Pero en medio de eso se están haciendo pues grandes obras a nivel nacional y esas no se están comunicando. Ahora hay una reestructuración de las comunicaciones, ¿verdad?
donde IBIS también, el ministro está formando parte, por supuesto, pero ya en una concepción de cómo logramos que haya una institución unificada de todos los equipos de comunicación del Estado que puedan tener un poco más de incidencia en la opinión pública. Hemos visto distintas figuras ahí, al colega Luis Alvarado, al colega Giovanni Domínguez, al señor Milton Benítez, y ahora se dice que toda esa sombría va a estar ocupada por la Secretaría de Planificación. Sí. Pero ¿es esa la sombría o solamente es el ente que va a coordinar los esfuerzos? Es el ente ¿O no está claro todavía? No, está muy claro. Es el ente donde vamos a coincidir todos los equipos de comunicación del gobierno, que hay varios, ¿no? Está la televisión, la radio, el periódico, los equipos de monitoreo de prensa, bueno, las vocerías del gobierno, los equipos de comunicación de la presidenta, todo va a estar, digamos, en un solo edificio, incluso se pretende, en un solo lugar, pues para que tengamos una referencia más directa de las comunicaciones estatales. ¿Hacerlo a 27, 28 meses no te parece tarde? Súper tarde, y no son 27 meses, ojalá son menos de 22, o sea, son 23 meses los que nos hace falta. Y si se gobernara hasta el último día, pero acordate que en el año político prácticamente eso pasa como a segundo plano. O sea, el 2025 va a ser un año complicado precisamente por la carrera política. Efectivamente, y además polarizado, ¿verdad? Eso es otra cosa, va a ser un año bastante polarizante, ¿verdad? Con respecto a la opinión pública, y va a quedar muy poco margen para comunicar cosas del gobierno. Pero mal de muchos es consuelo de tontos, ¿verdad? No lo quiero decir como un comentario consolado, pero recordad ¿qué te puedo decir? El comandante Chávez, que era un gran comunicador, el tercer año recibió un golpe de Estado por los medios de comunicación, ¿verdad? De gobierno. Evo, 14 años tenía en el poder Evo, y cuando le tocó defender el golpe de Estado, ¿quién crees que los defendió? Radios comunitarias a las que Evo ni siquiera les había dado licencia para transmitir. O sea, ha sido un gran problema de los gobiernos de izquierda. Argentina, 10 años pelearon por la ley de medios para poder distribuir el espacio radioeléctrico entre organizaciones sociales, organizaciones públicas y organizaciones privadas. Macri quitó esa ley en 4 días. O sea, efectivamente nuestro mayor enemigo es la guerra por la conciencia de los pueblos, que la derecha tiene muchísimo campo ganado en ese terreno. A ver, 3 méritos. La caja única, mencionaste la supresión de los fideicomisos. Había fideicomisos que sí funcionaban, sí, como el de las medicinas, como el que se trabajaba. El de las medicinas no, y ahí yo me voy a oponer, porque el fideicomiso como el de la carretera, por ejemplo, la concesión de la carretera al norte es un fideicomiso que funciona, hay que reconocer la carretera, bueno, vos la has recorrido muchas veces, yo no le he encontrado nunca un bache, ¿verdad? El único bache son los humanos que tienen malos hábitos. Siguen dejando los carros mal puestos, tiran basura. Sí, eso, pero una llanta, el caita de una llanta de un furgón. El problema somos los que la usamos, pero la carretera muy bien. No, en cuanto a las medicinas, no, mira, ahí lo que tenés es un sabotaje directo de las farmacéuticas, que son de los grandes enemigos de la humanidad, ¿verdad? Las farmacéuticas han mantenido un monopolio de la venta de las medicinas al Estado, y obviamente juegan con eso del retraso y todo eso porque están jugándose intereses políticos. Aquí en el país, ¿quién es farmacéutico? Bueno, el mismo dueño de medios de comunicación, voy a evitar el nombre, ¿verdad? Pero también ha sido representante de farmacéuticos a nivel continental, y es de las personas que se ha opuesto al presidente Zelaya desde el año 2006, porque también era importador de armas, y el presidente no quiso importar armas desde su gobierno, y tampoco este gobierno ha importado armas, a pesar de que le mejoraron mucho las condiciones, tanto como uniformes o medios de transporte, u otro tipo de mejoras que hubo para el ejército, pero no se compraron armas. Entonces desde ahí viene un pleito con este mismo sector que también está vinculado a estos sabotajes que hemos recibido por parte de la industria farmacéutica en el país. Mencionaste el tema de la transparencia y la obra pública. ¿Qué es lo que vamos a ver en este año que va a hacer que nadie pueda negar que ese fue un avance? Bueno, yo cada vez que viene una época festiva me divierto, porque nosotros que hacemos esfuerzos por tratar de comunicar todas estas carreteras y todos estos accesos que se han creado a nivel nacional, nos superan los TikTok de la propia ciudadanía que llega a su pueblo y dice, ves, por fin están construyendo la carretera, tal, y eso llena de mucha alegría. Incluso eso se viraliza mucho más que lo que nosotros hacemos a nivel de comunicaciones gubernamentales. Yo creo que esa sí va a ser una gran sorpresa cuando podamos presentar toda la obra de infraestructura nacional que se ha construido, a la vez como cuando comencemos a desarrollar ya los tramos, ¿verdad? Los primeros tramos
del tren interoceánico, que ya se están haciendo los trazados con helicópteros. Al menos se ocupan 3, entendido por la reunión que recientemente tuvimos con algunos ingenieros, donde se va a ir ya pues diseñando las vías por donde va a pasar el tren y bueno, todos los trabajos que se tienen que hacer para ir construyendo este tren interoceánico. Cuando ya se comience esa obra, eso va a ser extraordinario para el país. Me llama mucho la atención el énfasis, lo has mencionado 3, 4 veces, el tema del ferrocarril interoceánico. Es un proyecto que tomaría muchos años realizar, 20.000 millones de dólares al menos desarrollarlo. La estructuración del crédito es complejo. Ustedes están hablando de una fase de estudios que va a tomar tiempo. ¿Por qué secretividad en estas gestiones? No, ninguna secretividad, salvo la que manda la ley, que es la que tiene que ver con recibir ofertas y hacer estudios. Esa es la fase de secretividad, digamos. Inmediatamente esta se concluye, se hacen públicas. O sea, se van a hacer públicos, o sea, es claro, solo el proceso de gestión. Exactamente, pero que lo manda la ley, porque es que se ha manipulado mucho eso, como te digo, a nivel de medios de comunicación corporativa, se ha hecho pensar que nos estamos quedando como con algo opaco ahí. No, la ley te manda secretividad más bien para proteger inversionistas, que te hacen ofertas y que vos como Estado tenés que sopesar cuál es mejor, cuál tiene mejores condiciones. Nosotros hemos visto proyectos acá de compañías de trenes de España, de Francia, que son las más avanzadas en estos temas, de China, por supuesto, y de Estados Unidos. Y también se han recibido ofertas privadas para este tipo de construcciones, de todo eso. Lo que pasa es que no las puedes hacer públicas por el tema de la competencia, pues, de que querés ver quién es el que te está dando las mejores condiciones, pero todo eso se va a hacer público en su momento. ¿Ese es proyecto de gobierno o proyecto de país? No, esto es un proyecto de Estado, y ojalá cualquier gobierno que venga, así sea nacionalista, ¿verdad?, así sea liberal, del PINU, o si Salvador gana, ojalá le dé continuidad, porque fíjate que este es un proyecto que se comenzó en el año 1847, en el gobierno de José Trinidad Cabañas, y como le dieron golpes de Estado, se robaron el dinero. Esa fue la primera vez, y 7 veces posteriores a esa se volvieron a robar. Acordate la famosa estafa del tren, ¿verdad?, con Ramón Rosa, creo que fue el otro, ¿verdad?, el más grande, ¿verdad?, esa deuda que terminamos de pagar hasta 1950, y que obviamente cuando nosotros comenzamos a ver la historia del tren daban ganas de llorar de todo lo que le han hecho a este país en más de 170 años para impedir su desarrollo. Bueno, a Medina se le ha cuestionado mucho por esa gestión, sin embargo dejó el único tramo de ferrocarril. Es el que más construyó, el ferrocarril nacional hasta el lago de Ojoa, y luego se quedó parado. Me llama mucho la atención lo del proyecto nacional, porque así como se planteó la inminencia de la construcción de la Sisi, no se corre el riesgo, Gilberto, de generar mucha expectativa por un proyecto que técnicamente toma mucho tiempo llevar a cabo. No toma tanto tiempo, fíjate que a la larga la ejecución es entre 9 y 12 años, y en realidad 2 periodos, 3 periodos de gobierno es bastante poco. O sea, 12 años para tener una infraestructura de semejante envergadura, yo creo que no es mucho tiempo. ¿Por qué 600 kilómetros en Honduras y no 80 en Panamá o 200 y pico en México? Porque allá no hay voluntad de construirlo, en realidad. No hay, no se han hecho los estudios, pero además tenemos una enorme bendición, y eso es por pura naturaleza, que los únicos lugares donde hay, digamos, la posibilidad de recibir barcos de gran calado, agua profunda. De agua profunda, que lo entiende el pueblo, ¿no? Barcos que tienen como una sumersión de 100 metros, ¿no? Algunos hasta 100 metros de su tamaño bajo el agua, ¿no? Que en nuestras aguas, tanto de Amapala como de Puerto Cortés, son perfectamente, ¿verdad?, operables. Entonces, eso es una bendición, porque eso no existe en Panamá, y eso tampoco existe en México. Esa sería la ventaja competitiva. Esa sería la ventaja comparativa principal. Bueno, vamos a volver después de unos mensajes a hablar de la situación interna del Partido Libertad y Refundación. Están levantados los machetes en el Partido Libertad y Refundación. Hay candidatos, básicamente 2, siempre había 3, 4, pero esta vez las aguas se dividen en 2. Jorge Cálix y Rixi Moncada. Vamos a hablar sobre la situación interna del Partido Libertad y Refundación y las perspectivas de Libre de cara a sus primarias, con alguien que sabe muy bien cómo funciona el partido, porque lo vio nacer, es parte integral del mismo y conoce lo que se está cociendo ahí adentro. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques.
Continuamos en Cuestión de Enfoques. Estamos hablando con el dirigente de Libertad y Refundación, Gilberto Ríos. Él participa constantemente en medios de comunicación, es muy activo en redes sociales. Yo le voy a decir algo, a mí todos los días me llegan 2 o 3 mensajes de Gilberto a mi teléfono. Y me mantengo informado de lo que está haciendo en formación, lo que está haciendo el partido, desde antes de llegar al poder ahora y de una manera muy transparente. Y eso siempre me ha llamado mucho la atención. Gilberto le comparte la información y si no te gusta, pues me bloquea, como diría. Pero el punto aquí es el siguiente. Hablemos de Libre, hablemos de Libertad y Refundación. Usted ha escuchado a Gilberto justificar lo que está haciendo bien el gobierno y lo que no ha hecho bien. Decir quiénes tienen la culpa de que el país esté mal y contra qué poderes ellos se están enfrentando. No se ha guardado nada, ha hablado de los Estados Unidos, ha hablado de la embajadora, ha hablado de los grupos de poder, ha hablado de los sectores oligárquicos. Como usted hubiera podido imaginar, él está diciendo lo mismo que dice en las redes sociales, él lo está diciendo aquí. Pero hablemos de Libre. Sí, Libertad y Refundación es un partido político y los partidos políticos en nuestro país van a elecciones primarias e internas para elegir a sus autoridades. Incluso cuando Libertad y Refundación no tenía por qué ir a primarias, fue a primarias. Con la candidatura única del 2013 se reformó la ley para que eso pudiera ser posible. A los otros partidos les interesaban otras reformitas por ahí. Libertad y Refundación colocó a Xiomara Castro. ¿Cuál es la novedad ahorita? Es la primera elección primaria en Libre en que no hay candidatura única. Y situación inédita y compleja para el partido. Designar a la abogada Rixi Moncada de manera anticipada como la candidata del partido, ¿es bueno o es malo para Libre? Bueno, siempre hubo elecciones internas. Recordad que también en la primera elección Racel Tomé se postuló, por ejemplo. ¿Verdad? En las segundas elecciones no estaba la candidatura. Sí, competencia había. Competencia había, sí, digamos. Pero varios movimientos con una sola candidata. Es correcto, eso sí. Lo mismo está pasando ahora. Ya. Luego los nacionalistas copiaron la fórmula en la elección. Correcto, efectivamente. Nosotros hemos sido ejemplo también para los partidos tradicionales de cómo dirimir, digamos, estos asuntos internos. Ahora mismo, por la evaluación que hay de las corrientes que se han sumado a Rixi, pues me parece que ya no hay vuelta atrás, es decir, las corrientes del 28 de junio, la Fuerza de Refundación Popular, la FRP, Somos Más y Pueblo Organizado en Resistencia, ya con eso está sumando el 85-90% de las estructuras de Libre, ¿no? Tendría que ser muy sagaz los otros 2 candidatos, tanto Racel Tomé como Jorge Calix, como para disputar esa elección interna. Entonces, yo creo que las cartas están echadas, no obstante en política, ¿verdad? Nada está escrito. Así que vamos a seguir trabajando para que primero para que sea un proceso interno transparente y para que podamos salir unidos después de estas elecciones. El Partido Liberal y el Partido Nacional, cada vez que había elecciones primarias, Gilberto, se las ingeniaban para reencantar a la población y traer nuevos adherentes. La participación de Jorge Calix no le brinda esa oportunidad a Libre de que personas que no siguen a Libre voten por él en las primarias. Claro que sí, claro que sí. De hecho, si lo ves en el abanico ideológico, digamos, Rixi está a la izquierda, ¿no? ¿Verdad? Y con todas las fuerzas de izquierda. Calix está más al centro y al centro derecho. Eso nos permite a nosotros tener un halo ahí de participación bastante amplio. ¿Esperarías a que haya más de 500,000, 600,000 sí, sobre en las todo primarias? Porque estamos en el poder. Mira que no es buena medida el poder, ¿verdad? 500,000 sin el poder es buena medida, ¿verdad? O sea, realmente te dice que hay 500,000 personas dispuestas a apoyarte y se nota cuando haces elecciones porque ahí están presentes. Pero ya en el poder incluso esas cifras son más fáciles, pues. O sea, yo aspiraría... ¿Te atreves a decir un número ahorita? Sí. ¿Cuántas personas llegarán a las primarias de Libre? No menos de 800,000, digamos. Hay algunos que alucinan, ¿no? Que podría ser 1,000,000 o 1,200,000 como una gran aspiración, pero ahora no menos de 800,000, o sea, 300,000 más. Escuche usted, Gilberto Ríos dice en las primarias de marzo del próximo año, Libertad y Refundación debería lograr al menos 800,000 voto duro, el voto de gente que va a la competencia. Ahora, esos 800,000 son insuficientes para ganar una elección general. Depende, porque ya en la elección general ya vas con alianza, ¿verdad? Y ya vas con el voto que ya se entusiasma, porque no a todo el mundo le entusiasma la elección interna, ¿verdad? No todo el mundo participa de elecciones internas. Y si la última fueron 1,700,000, digamos,
En estas van a estar de forma diferente distribuidas las cargas electorales y tal vez la próxima presidencia se puede elegir con 1,5 millones, por ejemplo, o con 1.300.000 menos. Pues. Gilberto, ¿qué tanto afecta al Partido Libertario Fundación que sus liderazgos, sus ministros, personas que militan dentro del partido, ataquen con tanta visceralidad a Calix, sabiendo que necesitan esos votos para la elección general? Bueno, es que Calix, si te lo comenté, ¿verdad? Si el 80-90% de la estructura ya está en las corrientes, estamos hablando de un electorado que tendrá Calix en este momento, que yo no descarto que pueda crecer o que pueda tener oportunidades, la política tiene coyuntura, ponerle que pueda concitar que la participación de 80.000 personas, digamos. Vamos, si son 500.000, el 20% de eso... Bueno, si yo dije, 100.000. Ponerle que yo dije que eran 800.000, ¿verdad? Y el 20% de eso sí es 160.000, 180.000, una cosa así. Sí, eso sin eso se pierde una elección. Es correcto. Sí, nosotros esperamos que ese voto se quede adentro, ¿verdad? Y que no vaya a haber una escisión, un rompimiento, o que se arranque esa figura de Jorge, sino que se pueda subsumir al proyecto general, ¿verdad? Y al momento, hoy por ejemplo lo escuché ya reconociendo 3 cosas más: el tema de la ejecución, el tema de la transparencia, el tema de la inversión en infraestructura. Hay varias cosas que ya comienza a elegir, porque ahí tiene problemas, me parece a mí, ¿verdad, Calix? En la construcción de discursos. Yo que, bueno, nos dedicamos a eso, ¿verdad? Análisis de discurso, todavía no le encuentro. Yo creo que están calibrando, ¿verdad? Todos los equipos de campaña. Digamos, el propio discurso de la candidata Rizzi Moncada no se adapta todavía, ¿verdad? Ha ido haciendo correcciones y va a ir corrigiéndose aún más. Pero en el caso de Calix no le miro una estructura muy definida de discurso, porque se está queriendo colocar en una posición donde concita más el voto fuera del partido que el voto interno. Entonces, está bien, como decías, porque jala voto externo del partido. Yo creo que eso es importante, eso es positivo, pero no le miro posibilidades de crecer más allá de una facción pequeña, digamos, relativamente dentro del Libre. Libertad y Refundación ha logrado consolidar un voto duro de 500.000. Cualquier avance hacia un número mayor que eso sería positivo. Ganancia, claro, por supuesto. Sí, nosotros ambicionamos el 1.000.000, ambicionamos el 1.200.000, pero yo, que no soy tan optimista siempre, ¿no? Y tomando en cuenta la enorme campaña que hay en contra del partido, en contra del gobierno, en contra de la presidenta Xiomara, pues yo digo que sí tenemos unas 800.000 conciencias ya ganadas para el próximo proceso electoral interno. ¿Qué tan importante va a ser sumar votos a nivel local? ¿Cómo crees fundamental, va a ser fundamental. Ahí hay muchas aproximaciones con nuestros primos hermanos, ¿verdad? Que son los liberales y que tienen mucha vocación de poder, y que al ver ellos mismos que no tienen una posibilidad de llegar a la presidencia de la República, pues lo más cercano es tratar de hacer alianzas con... ¿Van por una tajada del Partido Liberal? Sí. ¿A terminar de desmembrar al Partido Liberal? Más bien ir a recoger, porque ahí no es ir a desmembrar. De desmembrarse se están encargando ellos mismos, digamos. Y porque ya no hay una doctrina. Mira, los marxistas decimos que los problemas organizativos son esencialmente ideológicos, es decir, de la idea. Entonces el problema es la idea de desarrollo que todavía mantiene el Partido Nacional y el Partido Liberal es muy neoliberal. Los dos son partidos neoliberales y creen en la privatización y creen esa bulla de la gran inversión extranjera, que por supuesto es necesaria, pero que la inversión nacional es el 90% de la inversión del país. Pues necesitas también incentivar la inversión nacional. Ni siquiera esa visión tienen estos partidos tradicionales. Entonces a mí me parece que se han quedado sin ideólogos, se han quedado sin personas que profundicen, que yo creo que tenían tradición de tenerlos, pero que lo fueron perdiendo en los últimos años. Si Libre va por una alianza para lograr esas alianzas de adhesiones que les permitan mantenerse del poder, la oposición también va por una alianza. Claro. Salvador Narrala, el sector más conservador del Partido Liberal, el Partido Nacional en su conjunto, que no sé si va a quedar unido después de estas elecciones internas. Los nacionalistas tienen la tendencia casi a despedazarse en las elecciones internas y inmediatamente unirse en las generales, pero no sé con cuánto ahora estarán contando. No creo que lleguen, sinceramente, no creo que lleguen a 800.000 votos en estas elecciones generales. Ya sin el poder, el narcotráfico tiene mucho dinero todavía. Y Ana García pareciera la candidata de continuación del narcotráfico, ¿verdad? Porque el viernes sentencian al marido y el lunes saca ella su candidatura, casi como diciendo, aquí estamos, ¿verdad? Y vamos a mantener nuestra cuota
de poder, pero creo que es impopular y creo que más daño le causa a la imagen de la institución y a la popularidad que podrían tener. Así que con suerte, 700.000 votos, 600.000 votos el Partido Nacional en esta elección. Pero sí, en alianza, si bien podrían llegar a 1 millón y sería una extraordinaria competencia para las generales. Es decir, para Gilberto Ríos el número mágico es 1,5 millones para ganar la próxima elección. Sí, 1,5 millones las próximas elecciones. Ya no en el... es que era la euforia de sacar al dictador, ¿verdad? De la población y todos sectores insospechados se fueron a votar por Xiomara, que por supuesto aglutinaba esa inconformidad y también nuestro voto duro. Pero yo creo que sí, 1,5 millones. Tal vez aquí falle yo un poco, porque también habría que agregarle el margen del voto nuevo, que son los independientes. Pero no es tan poquito el voto nuevo, son como 350.000, 400.000 personas, entonces jóvenes, ¿verdad? Entonces sí podrían variar un poco por ese tipo de márgenes. Bueno, Gilberto, nos hemos quedado sin tiempo. No sé si quieres dirigir un mensaje, un minuto final. Sí, decirle que tengan confianza en el gobierno de la presidenta Xiomara, que a pesar de que se han cometido errores, lógicamente, y de que nadie hubiera estado preparado a recibir lo que nos entregaron, que fue un Estado completamente comprometido, corroído por la corrupción, penetrado por las fuerzas del crimen organizado, dirigido por narcotraficantes. Eso para nosotros nos costó mucho revertirlo, apenas son 26 meses de gobierno en este momento, y sin embargo se están haciendo pues importantes cosas para el país, y obviamente queremos hacer más, y sobre todo en un gobierno de continuidad, que lo más probable sea dirigido por la abogada Rixi Moncada. Muchas gracias, Miguel, por esta oportunidad. Decir libre, repite en el 2025, sí, no tienes la menor duda. No, el que nada duda, nada sabe, dice, no, la duda siempre existe, es científica y es natural y es necesaria. Así que sin excesos de confianza, ¿verdad? Sin excesos de confianza y sobre todo sin triunfalismo. Yo creo que ahí, para muestra un botón, mira lo que pasó en el Colegio de Abogados, ¿verdad? Que cuando nosotros lo ganamos en medio de la narcodictadura, pegamos brincos de alegría porque era un gran triunfo, y ahora que lo perdimos queremos hacerlo los que no perdimos nada, ¿no es cierto? Eso también te da una lección. Y quien no aprende de sus lecciones, pues está condenado a fracasar. Bueno, miren qué interesante cierre el de Gilberto. Habló el político. No se puede confiar, que es lo que pasa en el fútbol, y sino que lo digan los amigos del Olimpia, que estaban con su invicto y del que menos esperaban. Bueno, la verdad es que yo creo que se le da pocos méritos a Los Lanchos. Los Lanchos ya llegó a una final. Ya llegó a una final y un invicto de 45 partidos es una gran marca también para el mejor equipo de Honduras en estadística. Creo que eso dejó contento a producción y deja contento a todos los olimpistas que no están. Si hay un sector con el que ningún partido político se puede pelear, es con la gente que sigue a los equipos de fútbol. No. Por eso usted nunca va a ver a ningún dirigente político decir que va con un equipo, porque eso significa echarse en contra a todo el mundo. Gracias, Gilberto. Gracias, muy amena plática. No que no sea la última. Si te fijaste, tratamos de gracias. Muy buena entrevista. Un buen balance. Y el reto se viene. Libertad y Refundación va posiblemente, en opinión de muchos analistas, a su primera competencia fuerte interna, porque aunque sean menos los adherentes de Calix, sin duda alguna está animada la competencia, ¿verdad? Porque hay debate interno, claro. El debate interno es importante y no son los únicos. También el Partido Nacional tendrá un debate interno importante, tú lo has mencionado. Los liberales, pues no sabemos todavía quiénes son los candidatos, sí, no, ni idea. Pero se están preparando para lo que dicen será su oportunidad de oro de volver al poder. Eso fue todo por hoy. Gracias a ustedes que han estado atentos a Cuestión de Enfoque. Siga con la programación de ICN, Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez.